Bueno, este es un tema, la prisión preventiva oficiosa, es un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante? A raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en el 2018, él viendo el desorden, el desmadre en que se encontraba la República Mexicana, es por lo que promovió una reforma constitucional al artículo 19 para establecer la prisión preventiva oficiosa. Pero veamos, este tema se va a discutir en la Corte y de lograr que los ministros aprueben su proyecto tal y como viene para desaparecer la prisión preventiva oficiosa, podría ser un golpe muy, pero muy duro a la política de seguridad de los cuartos de servicio. Nosotros vemos día con día en las estadísticas y el país, a pesar de los pesares y del dolor de algunas personas que quieran ver este país incendiado, se ha logrado bajar el número de delitos trascendentes, ¿no? Generados por la delincuencia organizada. Pero bien, vamos a empezar para platicar qué es la prisión preventiva oficiosa. ¿Alguien tiene idea qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Tendrá la misma peligrosidad una persona que se roba unas latas de atún, unos bolillos, un tanque de gas, la ropa del tendedero? ¿Tendrá la misma peligrosidad que tiene una persona que la encuentran con una bazooka, con un rifle de asalto, con una granada, con un Barrett 50 milímetros, de esos que sirven para tirar aviones, o aquellos que a través de estrategias fiscales se roban más de 10 millones de pesos? ¿Tendrán la misma peligrosidad? ¿Sí? Estaríamos hablando de una igualdad de condiciones del que se robó 3 latas de atún y se los metió por ahí, o se robó las teleras, se llevó 2 teleras de más de su bolsita. ¿Tendrá la misma peligrosidad que el que trae un armamento, trae una granada de fragmentación? Ese rifle, les digo, el Barrett, cuesta más de 100,000, cuesta más de 200,000, 300,000, medio millón de pesos un rifle de esos de asalto. Entonces no tienen la misma peligrosidad, ¿verdad? A una persona que le llamaban el rey del outsourcing, que es la terciarización, que tenía en sus nóminas, en su empresa de prestación de mano de obra, tenía 300,000 esclavos, perdón, 300,000 trabajadores, y no pagaba seguro social, no pagaba Infonavit, o pagaba muy poquito, y vendían facturas y lograban robarse más de $500 millones al año. Entonces estamos hablando o de los que roban la gasolina, ¿verdad? La gasolina que se la roban y llevan pipas y las venden, 2, 3 pipas diarias, las venden en 50,000, 100,000 pesos, se llevan 200,000 pesos, 300,000 pesos mensuales. Por los que compran las elecciones, los que compran pagan para ganar, ¿tendrán la misma peligrosidad? ¿O el funcionario público que se lleva más de 5,000 millones de pesos por corrupción? ¿Será el mismo ladrón de los bolillos? ¿Será tan peligroso el ladrón de los bolillos o la señora que se llevó las latas de atún? ¿O los señores que se roban 5,000 millones, que construyen edificios y les dan por ahí un regalo, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿es la misma peligrosidad? ¿Por qué no es la misma peligrosidad?
Muy bien. Pues hay una muchachona muy guapa que era locutora de la televisión, sobrina de un exsecretario de los sexenios anteriores. Esa señora anda fugada, anda en fuga, hay una ficha roja porque con el esposo se piensa que robaron más de 5,000 millones al fisco federal, o sea, nosotros vendiendo facturas y todos estos grandes negocios. Entonces, pues es distinta la delincuencia organizada. Podríamos decir que mucha delincuencia organizada pues tiene dinero, ¿no? Muchos dinero, abogados, grandes abogados, contadores, financieros, tiene un esquema muy, muy profesional para llevar a cabo ciertos delitos. En cambio, la señora que se robó el cuaderno, los cuadernos, ¿no? Se llevaba, no se dio cuenta y se llevó los cuadernos. ¿Por qué? Porque la situación es muy grave, no tiene para los niños, no hay violencia, no hay, pues se le hizo fácil llevarse los cuadernos. Entonces estamos hablando de que no es la misma peligrosidad, no es la misma peligrosidad. Y una amerita, la señora que se robó los cuadernos, bueno, ¿qué le sucede si la agarran? Pues, pagan los cuadernos o pagan los atunes o pagan las cosas, y en cambio los otros, los que facturan 5,000 millones, los que se roban 5,000 millones, ¿qué sucede si los agarra tal y como está contemplado ahorita en la Constitución? Si me agarran a mí con un cuerno de chivo, aquí que vengo armado con cuerno de chivo, ¿qué sucede? Pues ya se presume que soy peligroso, ¿no? El estar paseando con un cuerno de chivo, con un misil lanzagranadas, pues no creo que lo saque para que le dé el aire. Si lo saco es porque ya represento una peligrosidad. Puedo tirar un avión, puedo matar 10, 20 personas con un rifle de asalto porque son automáticos. Son armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Entonces, si a mí me agarran con el cuerno de chivo con estas armas, ¿qué sucede? Me llevan al Ministerio Público actualmente. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Me consigna ante el juez, y como me agarraron cometiendo ese delito de portar armas reservadas para el uso exclusivo, ¿qué sucede? Me meten al reclusorio en automático. El juez no puede decir, es que no iba a cometer nada, no iba a hacer nada, hay que se presume su inocencia. Si me agarran cometiendo delitos de gran impacto, secuestrando, haciendo feminicidios, portando armas, robándome la gasolina, el petróleo, la luz, pagando por la corrupción, robándome el dinero público, pues son delitos que ahorita ameritan la prisión preventiva oficiosa. Es decir, el juez ya no va a tener de otra, el juez no decide si me meten a la cárcel o no. El juez le mandan lo que se llama la carpeta de investigación y dice, mira, este lo agarramos, este fulano lo agarramos con el arma, aquí está el arma y aquí están las fotos, los videos de cómo venía armado. Entonces el juez, conforme lo ordena la Constitución, que dice lo siguiente, en esa parte del artículo 19, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos delitos en materia de armas de fuego, explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determinen las leyes. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces la Constitución le ordena al juez que si me agarran con asuntos de gran trascendencia, pues es directo al reclusorio. A eso se le llama prisión preventiva oficiosa, que es de oficio, es a chaleco. Si te agarro cometiendo esos delitos o tengo elementos para consignarte por cometer esos delitos, tu proceso lo vas a llevar en la prisión.
porque representas una gran peligrosidad. Y te agarro robándote unos tapones, unas latas de sardinas, esos no los vas a llevar en la cárcel, porque se presume que son delitos no graves, que no involucran violencia, que no involucran estrategia para cometer esos grandes delitos. Entonces, la prisión preventiva oficiosa se va a decretar, la va a ordenar el juez cuando se cometan esta serie de delitos. Escuchen ustedes, a ver si les suena interesante. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, cuando 3 o más personas se dedican a cometer delitos de manera sistematizada, organizada, coherente, con un poder de mando. 3 o más personas, delitos de delincuencia organizada. Secuestro y trata de personas. Uso de programas sociales con fines electorales. ¿Me suena eso algo parecido a lo que se quería combatir? Bueno. Corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Ya es grave, funcionario público corrupto, ya es grave. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Guachicoleo, ¿verdad? Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. La desaparición forzada, ahorita, ¿quién está en el reclusorio? Bueno, ya lo sacaron porque se puso malito, se enfermó, un ex procurador acusado de desaparición forzada. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación. Dentro de esos delitos está el contrabando, la compra-venta de facturas, la subcontratación y la evasión fiscal. En la ley se estableció aquí y se retomó la ley en el Código Nacional de Procedimientos Penales que los delitos fiscales, cuando se roben más de 9,5 millones de pesos anuales, también es un delito que amerita llevar el proceso en automático en el reclusorio. Pues bien, estos delitos no existían. Esta forma de esta enumeración no existía, fíjense. Vamos a manejarlo. Queda bien entendido qué es la prisión preventiva oficiosa, porque de ahí vamos a partir. Es cuando cometo delitos graves, el juez no le queda otra, si me agarran, el Ministerio Público me consigna, aquí te va fulano con sus armas, y el juez de distrito en materia penal, pues ni modo, la Constitución ordena que tu proceso lo lleves en el reclusorio, por la gravedad que implica los delitos que estás cometiendo. Esa es la prisión preventiva oficiosa, y nos da la Constitución los delitos, las conductas que ameritan esa prisión preventiva oficiosa. No estaba antes, ahí les voy a platicar cómo estábamos a irnos al tiempo. Recordemos que en el 2000, 2006 empieza a subir grandemente el problema de la inseguridad. Por ahí salió la iniciativa Mérida, ¿verdad? Que van a Mérida, Fox y con George Bush, y están ahí en las de Mérida, y es la iniciativa Mérida. Se cambia el sistema penal, le llaman el sistema penal acusatorio, donde viene el tema de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir la presunción de inocencia? Yo, gobierno, Estado, te presumo inocente de cualquier delito hasta que no demuestre yo tu culpabilidad. Entonces presumo. Traen ese sistema muy parecido al sistema penal de los Estados Unidos de Norteamérica, lo traen a México, no importa, cuando nuestro sistema era un sistema penal escrito, romano-germánico, que funciona en Europa, menos en Inglaterra. Entonces nos introducen el sistema penal, el sistema oral penal acusatorio adversarial, así se llama. Quién sabe si nos obligaron en la iniciativa Mérida. Bueno, entonces conforme a ese sistema, se quitaron un montón de delitos de la Constitución y de las leyes,
Entonces ya quedaron muy pocos delitos, se rasuraron todos los delitos para que si te agarraba cometiendo alguna de estos, no llevaras el proceso en la cárcel, sino que te fueras a tu casa. ¿Alguien se acuerda del Rápido y Furioso? ¿Qué implicó el Rápido y Furioso? Meter armas, ¿verdad? Meter armas, porque decía que metiendo armas y traían un chip y yo los iba a localizar donde anduvieran. Entonces, raramente quitaron el delito de portación de armas de delito grave, fíjense. Como que suena raro, ¿no? Como que está junto con pegado. Ahora ya si te agarro con tus armas en los tiempos de allá de Calderón y de Fox, si te agarro con armas de esa magnitud, te vas a tu casita. Muy a gusto, llevas tu proceso en tu casita. ¿Y qué sucedió? Pues lo que todos sabemos, se inició la guerra contra el narco y todos traían armas. Era el deporte nacional, traer armas. Era un deporte. Sucede un evento a través del cual los voy a ilustrar. Una vez, en esos tiempos, en el periodo de Enrique Peña Nieto, de Calderón y de Fox, partían caravanas de 50 camionetas, todas armadas, todas. Iban en las carreteras, en Zacatecas, en Chihuahua, todos con sus misiles. Y en una ocasión, el ejército, la marina y la policía municipal en Zacatecas paran a un convoy de estos muy grande. Lo paran y lo entregan al Ministerio Público. Aquí está, Ministerio Público, agarramos a toda esta gente armada con estos lanzagranadas, misiles, proyectiles. Aquí te los pongo. ¿Y qué pudo hacer el Ministerio Público? ¿Cuál fuera, conforme estaba el sistema anterior, qué hizo en ese momento? Pues los tuvo que soltar. Los tuvo que soltar, ¿por qué? Porque no había prisión preventiva oficiosa. Ya los soltó, ya se fueron. A los 3 días aparecen los soldados, algunos marinos de los soldados, los policías municipales, los estatales, aparecen muertos, ya están muertos, y con cartulinas para que aprendas a respetar y respetes mis armas. Este es un mensaje que te mando de por qué no te metas conmigo. Entonces, ¿qué generó esto de que no hubiera prisión preventiva oficiosa? De que se armara México. De que se armara México, ¿por qué? Porque si yo te agarraba con esos instrumentos de guerra, pues no llevabas el proceso adentro del reclusorio y te podías ir. Entonces, así sería una masacre. ¿Alguien sabe qué pasó en Coahuila, por ejemplo? Agarraron esa caravana que iban a Coahuila, iban varias camionetas y las agarran, las tienen que soltar, y después pasó algo en Coahuila. ¿Alguien sabe qué pasó 3 días en un pueblo? ¿Qué pasó en Allende, Coahuila? Exactamente lo que sucedió en Allende, Coahuila, es que pararon al grupo al convoy de camionetas, y las tuvieron que soltar y regresaron otra vez, y hubo una masacre. 3 días masacraron al pueblo, nadie atendió los llamados, y bueno, todos con armas de grueso calibre. Está la serie Somos, se llama la serie que se la recomiendo, Somos, en Netflix, la deberían de ver. Ahí sacan la crudeza con la que se cometan esta serie de atrocidades, y todo bajo el amparo de que no había prisión preventiva oficiosa. Imagínense, todo eso. Se da el juego hay también, eso es por la parte de las armas. El huachicol se convirtió en el deporte nacional. Antes del 2018, el huachicol en todas las carreteras, me acuerdo, en las elecciones yo acompañé a un funcionario público, a un gran, muy querido de aquí, lo acompañé, fuimos a ver el día de la elección,
y la gasolina exhibida allá por el volcán, el Popocatépetl, todas las carreteras, con gasolina, vendían gasolina robada, no sé si lo llegaron a ver, ya era abierto que todos los parajitos en las gasolinerías afuera, en las tienditas, decía se vende gasolina, y ahí estaban los bidones, y nadie veía nada, fíjense, nadie vendía nada. También en ese día vimos cómo salían de las casillas y estaban pagando, ¿no? Estaban pagando las elecciones, en la elección del Estado de México, la de la gubernatura del Estado de México. Entonces, ¿qué generó este sistema tan bonito, el sistema penal acusatorio, adversarial, proveniente de la iniciativa México, la iniciativa Mérida? Generó de que quitaron muchas conductas delictivas, de que si te agarraba te fueras al reclusorio. No sé si sería a propósito, que soy muy mal pensado, ¿verdad? Que descafeinar y quitar todas estas conductas que ameritaban prisión, desaparecieron en el periodo de Calderón y desaparecieron en el periodo de Peña Nieto, y ya todos felices cometiendo estas atrocidades, comprando y vendiendo facturas, robándose casi 1 billón de pesos anuales en la compra-venta de facturas, en el contrabando, en la evasión, elusión fiscal. Nadie veía nada, nadie se acordaba de nada, no sucedía nada. ¿Por qué? Porque no estaba con esas penas tan severas. No había, nadie le tenían, no tenían miedo. En una reunión allí cerca del Parque de los Venados, una compañera de Puebla me platicó, todos en el pueblito aquí, de la Sierra Norte, todos en las noches tirando de balazos con cuernos de chivo, R-15, en las noches, todos traían sus armas. ¿Por qué? Porque nadie veía, la autoridad no veía, todos se disimulaban. Entonces esto generó que se armara México y las carnicerías. Me recuerda también algo, el general Naranjo, no sé si se acuerdan del famoso general Naranjo, y Colombia, que vivió también, le mandaron unas recetas muy parecidas a la iniciativa Mérida, y también Colombia se volvió un infierno, y el general Naranjo, no sé por qué me recuerda a García Luna, el general Naranjo, algo me recuerda, y estos programas, estas iniciativas que nos mandan de allá de la frontera para destruir nuestro sistema penal, nuestra constitución, y misteriosamente surge la guerra, surge, sálvese quien pueda. Pues bueno, eso fue en los periodos de Calderón, de Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Qué sucede después? El presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel, pues en campaña se entera de todo eso, él recorre el país y ve la crudeza de todo lo que se está haciendo, se entera, le platican, él lo ve, el huachicol descaradamente, ¿no? La compra-venta de facturas, se da cuenta del monstruo que se generó con todos esos cambios que hicieron a las leyes estos presidentes y las iniciativas, se da cuenta el desorden en que cae la República Mexicana. ¿Qué hace? Junto con sus asesores, con gente muy preparada, dice, bueno, pues, ¿cómo podemos atacar este problema y empezar a poner orden en el país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, todos traen todos roban al fisco, todos roban gasolina, todos roban. Y hasta les dijo, pórtense bien a los muchachos, no anden en el huachicol. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto que sea un delito grave. No, le están robando a Pemex, todos estaban coludidos, se oían las alarmas y todos metidos robándose la gasolina, un caos. Llega a la presidencia de la República y promueve la reforma constitucional, una reforma constitucional al artículo 19. Dice, vamos a establecer delitos que ameriten, el que comete delitos de tal magnitud amerita la prisión preventiva oficiosa, y manda la iniciativa en 2019. Ahí va la iniciativa,
el huachicol, las factureras, la subcontratación, la aportación de armas. Todos estos delitos quedan establecidos específicamente y concretamente en la Constitución, como se los digo, establece textualmente la Constitución lo siguiente: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de ordenará, pongan atención, el juez ordenará, no le está diciendo podrá ordenar o a su juicio, no, le está diciendo la Constitución, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa cuando se den los delitos de delincuencia organizada, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, delitos graves, que son los delitos fiscales. Entonces, en la Constitución queda: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa cuando se cometan estos delitos graves. Pues ya, pasa la reforma, entra en vigor y empiezan a enfrentarse esos grandes problemas. Y dice ya, mire, jóvenes, pórtense bien, porque si yo los agarro guachicoleando, se van a ir al reclusorio. Pórtense bien, están los programas sociales. Vamos a pacificar al país. Ya, si te agarro con armas, te vas a ir al reclusorio. Vas a llevar tu proceso en el reclusorio por la gravedad que estás generando en México. Me convulsionaron México al dejar sin prisión preventiva oficiosa todos esos delitos. Bueno, pasa la reforma, modifican el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde quedan establecidos como prisión preventiva oficiosa los delitos fiscales, los establecen ahí. Y bueno, el PAN, los senadores del PAN, promueven, se sienten muy afectados y dicen: eso nos está afectando, porque debe de presumirse la inocencia, los derechos humanos de los que cometen todos estos delitos. Entonces promueven lo que se llama la acción de inconstitucionalidad. Van a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusando al presidente de que es muy grave y violatorio de los derechos humanos que haya hecho lo que haya hecho, que por encima de todo esto deben de establecerse los derechos humanos y la presunción de inocencia. Entonces van y acusan al presidente en lo que se llama una acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad. Entonces la Corte pues empieza a analizar el asunto, La Corte tiene la facultad de decir, su facultad es de decir nada más: esta ley va en contra de la Constitución. Sin embargo, la Corte no puede modificar, derogar, abrogar, interpretar lo que establece la Constitución. No lo puede hacer la Corte, no está dentro de sus facultades. Entonces ya se va a la Corte, los ministros lo empiezan a analizar y le toca al ministro Aguilar. El ministro Aguilar es un ministro de un pensamiento de derecha. Entonces saca su proyecto. ¿Y qué propone el ministro? Propone en el primer round, esto hace 2 meses, en el primer round, que estuvimos ahí presentes, ¿verdad, compañera? Allá estuvimos en la Corte, allá fuimos a gritarle. En el primer round dice: palabras más, palabras menos. Consideramos que no se debe de aplicar la Constitución, el artículo 19. Consideramos que no se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque se está violando los derechos humanos, porque debe de prevalecer la presunción de inocencia. Entonces, nosotros proponemos que no se aplique la Constitución, el artículo 19. Y bueno, fuimos a gritar y fuimos a decirle que la Corte de ninguna manera puede pasar por encima de la Constitución, puede derogar
puede dejar de aplicar la Constitución. No es su competencia decir que no puede el gobierno, los jueces, aplicar la Constitución. Entonces ahí fuimos a gritar. Los ministros, incluso uno, conservador, dice: yo no soy capaz de arrancarle hojas a la Constitución diciendo que deben de dejarse de aplicar el artículo 19. Yo no le voy a quitar hojas a la Constitución. Yo no puedo aprobar que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Incluso, imagínense, un ministro conservador dijo: yo no estoy de acuerdo. La Constitución está por encima de todo. Así es que este proyecto no debe de pasar. No debe de pasar y no debe de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, porque es muy grave que nosotros hagamos estas modificaciones constitucionales. Se da muy buena discusión. Las ministras propuestas por el presidente Andrés Manuel para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dicen: no estamos de acuerdo con este proyecto y lo rechazamos. Y no pasó 6 votos, son 11 ministros, 6 votaron en contra. Para que se hubiera pasado y dejado sin efecto la prisión preventiva oficiosa, se necesitaban 8 votos y no pasaron. Les faltaron 2 o 3 votos para que pasaran y quitaran la prisión preventiva oficiosa. Algo muy grave. ¿Por qué? Porque el modificar la Constitución no es competencia o facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competencia del Congreso, y no de cualquier Congreso, de un Congreso con mayoría calificada, lo que se le llama el poder reformador de la Constitución. Se necesita una mayoría calificada de 3/4 partes de la Cámara de Diputados y 3/4 partes de la Cámara de Senadores y las 17 legislaturas. Entonces yo sostengo que a lo mejor el PAN y algunos ministros de la Corte están queriendo hacer algo. Lo que no ganaron en la calle con los votos, lo quieren ganar en la Corte, ¿no? Haciendo interpretaciones torciditas ahí de que vamos a dejar de aplicar la Constitución. En el fondo es modificar la Constitución. Y ellos no son competentes para hacerlo, pero bueno, dijeron: no apliquemos la Constitución. El proyecto dice: no la apliquemos. No pasó. Ellos se escudan en unas conclusiones que ha llegado la Organización de Estados Americanos, el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya condenó la prisión preventiva oficiosa. Ellos se escudan en eso. No, es que la Corte Interamericana y en su jurisprudencia ya dijo que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos. Y ellos se escudan ahí, les sirve de fundamentación y motivación lo que supuestamente dijo la Corte Interamericana. Sin embargo, los mismos ministros, en jurisprudencia aprobada por ellos, ya dijeron hace 5 años, había una figura que utilizaban mucho Calderón, lo que se llamaba el arraigo, y que era tener en prisión preventiva, básicamente, a las personas arraigadas en el Centro Nacional de Arraigos, ahí en la colonia Buenos Aires. No sé si alguien ha pasado por Baja California. Ahí los tenían meses y meses y meses, y unos se fueron a la Corte Interamericana diciendo que el arraigo era violatorio de los derechos humanos, y efectivamente la Corte Interamericana dijo que era violatorio de los derechos humanos, pero cuando llega a la Corte dicen los mismos ministros: aunque la Constitución viole derechos humanos o restrinja derechos humanos, por encima de lo que diga la Corte Interamericana, lo que diga la abuelita de Batman, Superman, por encima de todo está la Constitución. Nadie por encima de la Constitución. Entonces ellos sacaron incluso una jurisprudencia en la cual sostenían que aunque la Corte Interamericana ordenara una cosa, la Constitución es la neta del planeta. En jurisprudencia. En la discusión que se da en la Corte se la ponen a los ministros que decían que podían violar la Constitución. Miren, algunos ministros, unas ministras con un discurso muy, Yasmín Esquivel y algunas otras, miren, ustedes mismos, Corte, dijeron que la Constitución es
la neta del planeta, que nosotros no podemos meterle mano. Ustedes mismos lo dijeron. Ahora no me vengan que a Chuchita la bolsearon y que vamos a cambiar el criterio, ¿no? El sentido. Pues bien, perdieron, no ganaron la mayoría, y hubo muy buenos votos, muy buenas opiniones, y nosotros ahí presentes, grite y grite y grite y grite, y haciendo presión, no dejando solo al presidente, porque se ve que le interesaba ese tema. ¿Qué sucede de aprobarse ese proyecto? Se cae parte de la política de seguridad. Es la bienvenida ahora a otra guerra contra el narco, ¿no? Otra vez armarnos. La señora esta, la que es sobrina de un exsecretario de Gobernación, anda fugada, trae una ficha roja. Se dice que anda ya en Oaxaca en un yate de lujo, porque se robaron 5,000 millones o 10,000 millones de pesos, y ella anda fugada y trae ficha roja. Dicen que estaba esperando a que saliera el proyecto para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa y ya no llevar su proceso en la cárcel, ¿verdad? Porque ya no lo iba a pedir así el juez ya iba a poder determinar quién sí y quién no. Ese es el riesgo que quedaría de aprobarse, desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Los que cometieran delitos tan graves como los que les he dicho, quedaría en manos del juez decir quién se va a su casa y quién no se va a su casa. Bueno, ya lo están diciendo, no lo digo yo. Se presta a que es incluso peligroso para los mismos jueces, incluso peligroso, dicen por ahí, mira, plata o plomo. Toda la Constitución incluso los protege, porque el juez no puede resolver otra cosa más que si en este momento te agarran, te vas al bote, te vas porque te vas. Pero bueno, los ministros ahí haciendo malabares jurídicos, interpretaciones y medias torciditas, querían en el primer intento dejar de aplicar la Constitución. No pasó. Y bueno, pasa el tiempo y ahí mismo les dije, hay que estar pendientes porque esto no está resuelto. Esto no está resuelto. Aquí hay cosas muy, muy, muy fuertes. Y efectivamente, la semana pasada vuelve el tema. Traen otra vez su proyecto, el mismo ministro Aguilar, trae otra vez la intención de desaparecer la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué propone? Palabras más, palabras menos. Que hay que interpretar la Constitución, el artículo 19, en el sentido de que caso por caso se debe de analizar si procede o no la prisión preventiva oficiosa. Es decir, el juez debe de analizar caso por caso si es prisión preventiva oficiosa o no. A resumidas cuentas, desaparecer la prisión preventiva oficiosa y diciendo, estamos interpretando la Constitución. Yo me pregunto, ¿será necesario interpretar la Constitución cuando me está diciendo textualmente, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de... ¿Es materia de interpretación eso? ¿Por qué le inventan? ¿Por qué quieren torcer? ¿Por qué quieren torcer el sentido de la Constitución cuando es muy clara? Que dice, el juez deberá, no dice podrá. Si dijera podrá, ahí sí, el juez podrá, pero aquí dice deber, es su obligación, no es materia de una interpretación. Yo así lo entiendo en el castellano, es el juez deberá, cometiste esto, te agarré con las armas, deberás irte a la cárcel. No dice que analizaré si lo amerita, si era samaritano, no. El juez, la Constitución dice deberá. Entonces, otra vez viene a la palestra, otra vez viene el tema, y el día 22 de noviembre van a discutir. Es la misma gata, pero revolcada. Es la misma gata, es la misma intención de torcer la Constitución con palabrejas, con sofismas
cosas que van a los sentimientos, ¿no? La presunción de inocencia. ¿Qué voy a presumir de inocencia cuando te agarro con un barril? Digo, pues no vas a traer eso, pues no es una bicicleta, o no es una Biblia, o no es algo. No, pues te agarré con un arma mortífera. Es que la presunción de inocencia y los derechos humanos. Voy a presumir que la señora que se robó 5,000 millones, que anda jugada con ficha roja, robaron al fisco, ella y el esposo, pues hay que presumir su inocencia. Señores, es que no, hay que ver si son peligrosos. Pues aquí lo está diciendo, lo está diciendo. ¿Qué es lo que les aconsejamos a los ministros que sostienen su proyecto, a los panistas, al grupo del PAN que promovió la acción de inconstitucionalidad? Yo como abogado les digo, si quieren modificar la Constitución, salgan a las calles, presenten su iniciativa ante el Congreso de la Unión de que quieren desaparecer la prisión preventiva oficiosa, convoquen a las marchas, convoquen a un plebiscito, un referéndum, a una consulta popular, pero no a través de interpretaciones torciditas y sofismas y mentiras, verdades a medias. Entonces, el tema es delicado, más delicado de lo que podemos imaginarnos, porque, como les repito, el desaparecer la prisión preventiva oficiosa es dar manga ancha a que se pueda generar otra guerra contra la delincuencia, contra el narco, otra vez ensangrentar al país. Ya se está pacificando. Esto no se puso en la Constitución por un capricho, esto no se puso en la Constitución por algo tonto. Esto se analizó, hicieron una política de criminalidad, un estudio, hay estadísticas de cómo incrementaron los delitos cuando dejó de haber prisión preventiva oficiosa por estos delitos. Se disparó la delincuencia, se disparó el desorden, se disparó el huachicol, se disparó todo. ¿Por qué? Porque si esto queda en manos de los jueces, imagínense. Entonces, no podemos dejar esto a la deriva. Creo que el Buzón Ciudadano, nosotros como vecinos, como gente que nos interesa apoyar el gran esfuerzo que ha hecho nuestro presidente, porque ese interés es muy transnacionales. Imagínense, delitos cometidos por servidor público, el enriquecimiento ilícito, es lo que les da temor. Hay algunos funcionarios que están precisamente en el reclusorio por estas reformas constitucionales. De desaparecer estas reformas constitucionales puede suceder lo que aconteció con la señora esta de Robles, ¿no? Y ya se fue, quedó discrecionalmente, como cometió el delito cuando no estaba vigente este artículo constitucional. Entonces ella se le aplicó el beneficio y ya está en su casa, burlándose, ¿no? Se ríe, jaja, miren qué sabroso es 5,000 millones. 5,000 millones. Entonces, esa es la gravedad, la trascendencia, acabar con la política de seguridad pública, de seguridad nacional de nuestro señor presidente. El incremento de los recursos provenientes de los impuestos ha crecido gracias a esto. ¿Saben qué dice el nuevo proyecto de los ministros? Bueno, no sé quién lo hace, quién los asesora. Dicen, recaudar impuestos no es fundamental porque no es uno de los instrumentos con los que se financie grandemente el Estado. Imagínense. Digo, es burla. O sea, es burla ya de plano. No es importante recaudar impuestos. Imagínense, eso es lo que están proponiendo en su proyecto. Es un proyecto de 150 hojas. Lo mismo que el otro, pero revolcado y con otras frases, y ahora lo abordan, que se interpreta de la Constitución que el legislador quiso decir que era caso por caso. Qué aberraciones, ¿no? Qué aberraciones. Bueno, no sé qué intereses haya, deben de ser muy grandes,
por desaparecer la prisión preventiva oficiosa, y ahí viene el proyecto. En el primer momento que se discutió y que estuvimos afuera, pudo haber sido votado y no iba a alcanzar la mayoría, pero se suspendió y la votación se cambió y de repente, retiro mi proyecto para volverlo a reformular. Y ya lo reformuló y otra vez viene el segundo round. El segundo round va a ser el día 22 de noviembre, ahí en Pino Suárez número 2, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos a ver los que queramos ir a las 10 de la mañana. Hay que empezar a convocar, porque creo que la Corte es un órgano del Estado que también debe de obedecer a lo que opine la población, el pueblo. Entonces, por eso les propongo, si quieren desaparecer la prisión preventiva oficiosa, que el PAN presente su proyecto con los ministros que digan que se desaparece, que lo manden al Congreso. Así como ha costado, así como no han permitido que pasen las reformas importantes como la reforma constitucional a la ley de la industria eléctrica, la ley de la Guardia Nacional, no han permitido que pasen. Bueno, pues ya han pasado algunas por un pelito de rana calva, ¿no? Entonces yo les propongo a estos señores del PAN que quieren arrogarse la voluntad popular y que quieren modificar la Constitución utilizando a la Corte, que presenten la reforma constitucional correspondiente, que no lo quieran hacer a través de una acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad no llega al alcance de reformar la Constitución. La Constitución única y exclusivamente puede ser reformada a través de un procedimiento que la misma Constitución establece y a través de una votación calificada, no a través de la opinión de unos ministros que no los eligió el pueblo. Entonces, viene por ahí, nos van a bombardear otra vez que hay millones de personas detenidas por la prisión preventiva oficiosa y que una señora y sacan a una señora, mi hijo. Sí, efectivamente hay injusticias, pero no obedecen a lo que dice la Constitución, obedecen a otros mecanismos dentro del mismo Poder Judicial, de los abogados. Ahí es donde la Defensoría Pública de Oficio Federal está haciendo un trabajo muy grande, muy grande. Es un instrumento que sirve los defensores públicos de oficio. Con la presidencia del ministro actual, la Defensoría Pública de Oficio Federal está trabajando muy arduamente precisamente para las personas que han sido afectadas por una decisión del Poder Judicial puedan ir. Ese lugar está, Defensoría Pública de Oficio Federal, está en Bucareli, junto al periódico El Universal, Bucareli 3 o 5, casi esquina con Insurgentes. Ahí pueden ir los afectados por algunas decisiones de los jueces que los defiendan en materia penal. Defensoría Pública de Oficio Federal. Pues bien, van también a sacar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a sacar su proyecto en el cual va a condenar al Estado mexicano supuestamente por la prisión preventiva oficiosa. Están como jugando al nado sincronizado, ¿verdad? La Corte Interamericana, recordemos, que es parte de la OEA, Organización de Estados Americanos, y ahí está Almagro. Está Almagro, entonces también van a sacar un proyecto en el cual van a condenar al Estado mexicano a decirle que la Corte Interamericana es inhumana, que la prisión preventiva oficiosa es inhumana, tentatoria de los derechos humanos, que hay que quitarla. Pero por encima de la Corte Interamericana, de los tratados de los derechos humanos, de todo esto está la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces hay que hacer conciencia en los vecinos, en los jóvenes, del riesgo que implicaría el feminicidio, por ejemplo. Los feminicidas también, a las mujeres ahora que han incrementado estos delitos, también los feminicidas amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces imagínense a las mujeres, a la familia de la víctima, de la mujer que fue asesinada, ya podría andar en la calle, ¿no? El riesgo que implicaría para las víctimas de los feminicidios, la mamá, el papá, el hermano, los amigos de la víctima, de la mujer asesinada. Entonces yo los invito a que estemos conscientes y el día 22 de noviembre todos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Y son la Suprema Corte la que tiene la última palabra. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra. Si resuelve la Corte desaparecer la prisión preventiva oficiosa, sería un golpe muy duro y no hay ningún medio, instrumento, ni amparo, nada. La resolución de la Suprema Corte es la última, no hay nada. ¿Cuáles serían los alcances de este precedente para el Estado mexicano? Los alcances es que ya el juez, pongamos un ejemplo, agarran a un convoy de 50 camionetas en Chihuahua, en la sierra, los agarra el ejército con armas, como los pasaría al Ministerio Público, el Ministerio Público los pasa al juez y el juez dice si deben de permanecer en el reclusorio o no. Ya los podría soltar en ese momento. Sí, ya los podría soltar. Sí, plato de plomo. Preguntan, cuando está en la prisión preventiva oficiosa, que si hay un proceso, sí, miren, la Constitución dice que para ser juzgado, para ser condenado a una pena, si te agarran con las armas, vas al reclusorio, pero en todo momento tienes derecho a un proceso penal, a ofrecer pruebas y que un juez te escuche, que te pueden dar algunas irregularidades, ¿no? Que sembraron las armas o algunas cosas, se pueden dar. Entonces la Constitución me dice que tengo derecho, nadie podrá ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, por el delito que me agarren, sea grave o no sea grave, yo tengo derecho a un proceso en el que me escuchen, en el que yo puedo presentar mis pruebas, porque también puede haber irregularidades, también se pueden dar irregularidades. Yo no estaba ese día que me estás atribuyendo, mira, yo estaba en otro lado, aquí está el acto, mira, aquí te lo presento. Ah, muy bien, nos equivocamos, o te pusieron ahí alguien. Entonces, el hecho es que tu proceso en los delitos con prisión preventiva oficiosa, tu proceso lo llevas dentro del reclusorio, no lo llevas en tu casa. Pero eso es lo que quiere decir, lo que preguntaron, de que, ¿a qué se refiere lo del proceso? Es el debido proceso para que todos tenemos derecho a un proceso. Lo que nos acusen, todos tenemos derecho a que nos escuche siempre un juez. A eso se refiere. No puede ser definitiva. Desafortunadamente, si es definitiva la sentencia que llegue a emitir la Suprema Corte. Por eso la inconformidad, porque la Corte no es elegida por el pueblo directamente, sino a través de procesos o procedimientos en los cuales se proponen las ternas y los congresos lo aprueban, no es una elección directa. Entonces, si es la última instancia, ya no hay, por encima de ello, ya no hay nada, absolutamente nada. El presidente, como lo ha dicho, tendría que obedecer, así como ha obedecido, han parado el Tren Maya, han parado el Felipe Ángeles, tiene que acatar, bien o mal, son resoluciones pues de este Poder Judicial, a veces muy cuestionables, ¿no? Ya ven, en el aeropuerto Felipe Ángeles, para paralizarlo, se presentaron 450 amparos, no llegaron a nada más que a perder, hicieron perder el tiempo y nos hicieron perder dinero, ¿no? Porque no querían que hubiera el aeropuerto Felipe Ángeles. 4 meses estuvo parado hasta que dijo el presidente, bueno, esto es una materia de seguridad nacional, tener parado la base naval, la base aérea de Santa Lucía, porque está la base aérea de Santa Lucía. Entonces ya presentó a los jueces, sí, tiene razón, entonces se destrabó todo el asunto. El Tren Maya, el tramo 5, que no quieren que pase, y lo mismo, vinieron los amparos, y se tienen que cumplir, se tiene que litigar, el gobierno lo ha litigado. En la Secretaría de Gobernación hay unidad, la unidad jurídica que sigue los casos en la Suprema Corte, y hay jueces, y hay abogados de gobernación muy capacitados. Sí, entonces sí es una resolución definitiva, de ahí que la presión social, y bueno, ya nos dijeron que sí nos escucharon, me entrevistaron varias personas y creo que hasta salí en el periódico y salí en la televisión de la inconformidad que teníamos.
seguramente, y luego vi salir personas de ahí mismo de la Corte y preguntaban nombres y tomaban fotografías, y otros que llegaron de algunas secretarías de Estado. Bueno, pues es la forma que tenemos nosotros de protestar. La Corte no es un tribunal aislado, es parte del gobierno federal mexicano y tiene que escuchar, tiene que estar al tanto de qué se opina en la sociedad. Por eso la presión social es fundamental, vamos a hacerla. Bueno, el tema de la Corte Interamericana, mire, me toca dar la clase de convencionalidad y una cosa es la Comisión Interamericana y otra es la Corte Interamericana. Estos instrumentos surgieron, se da la Guerra Fría y Estados Unidos invade indirectamente a través de la CIA la escuela de las Américas en Panamá, donde se entrenaban a los generales, a los soldados, para que fueran a cometer atrocidades en Guatemala, en Argentina, en Argentina, en Chile. Entonces está la Escuela de las Américas detrás de todas estas aberraciones. En Guatemala tiran gobiernos, hay castración química, les enseñan a castrar químicamente, hay grandes abusos a través de la Escuela de las Américas en Panamá. Entonces están Batista, está Pinochet, está Allende, todos estos grandes generales de la derecha cometen todas esas irregularidades. Entonces surge lo que se llama la Convención Americana de los Derechos Humanos, precisamente para enfrentar todo esto. Surge la Organización de Estados Americanos. Entonces la Organización de los Estados Americanos organiza la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Americana de los Derechos Humanos crea dos instrumentos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sí tienen relación, y mucha relación. ¿Por qué? Los casos de violaciones graves de derechos humanos en estos países latinoamericanos se presentan ante la Comisión Nacional, ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana emite recomendaciones a los gobiernos. Oye, estás violando los derechos humanos porque estás haciendo esto y esto y esto. Les emite recomendaciones. Les recomienda, oye, cambia tu marco jurídico para que no hagas esto, cambia tu marco jurídico, respeta estos derechos humanos. Si los estados no acatan esas recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana presenta denuncia formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana no tiene facultades ejecutivas. Es como el Ministerio Público que integra las quejas o denuncias que hacen los gobernados contra los gobiernos nacionales de los Estados americanos. Una vez que hace la denuncia, porque no se cometieron, porque no se acataron las recomendaciones de la comisión, esta eleva la queja ante la Corte Interamericana y es parte de la Comisión Interamericana representando los intereses de las personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos. Y hay un litigio, se llama litigio internacional, en el cual una de las partes es la Corte Interamericana y la otra es el gobierno nacional. Y el juez es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve si hubo violaciones graves de derechos humanos. Aquí en México hay un caso paradigmático que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenecen todas al sistema a la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué relación? Bueno, ¿cuál fue el caso paradigmático? El caso de Rosendo Radilla, por violaciones graves a los derechos humanos, la desaparición forzada. Para que México pueda ser condenado, se suscriben los tratados internacionales, se llaman convenciones de derechos humanos, ¿sí? Entonces, México
cuando sacan sus sentencias la Corte Interamericana, tiene que cumplirlas, porque la Corte Interamericana tiene facultades ejecutivas. Te condeno a esto, México, y lo condenó a cambiar el sistema, parte del sistema penal, en el sentido de que la desaparición forzada, allá en los 60s, en los 70s, los militares se la quitaban diciendo, prescribieron todos los delitos. La Corte Interamericana, como México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque celebró un tratado con la OEA, con estos, los Estados americanos, se condenó y dijeron, la desaparición forzada de personas no puede prescribir en México. Y ya está en el Código Penal. No puede, la desaparición forzada ya no, porque se llevaban, no, es que ya prescribieron los delitos. Los militares, ¿qué se estilaba? No, lo debe de juzgar la justicia militar, porque son militares. Y la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano, al gobierno mexicano, cambia el Código Penal, y cuando una persona, un civil, sea afectado por un militar, el juicio no lo va a llevar un tribunal militar, sino un tribunal civil, porque hay involucrados civiles. Ahora bien, yo no creo en Almagro, porque ha hecho algunas cosas. Incluso se ha propuesto de que muchos estados latinoamericanos salgan de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que renuncien a ser parte de la OEA. Ahora, ¿qué pretende hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Resolver un caso contra México, precisamente de prisión preventiva oficiosa. La Corte de México está diciendo, te están condenando, Estado mexicano, a que desaparezcas la prisión preventiva oficiosa. Entonces México, en un caso anterior, ya le dijo a la Corte Interamericana, no, fíjate, no voy a desaparecer el arraigo, ¿cómo ves, Corte Interamericana? La Corte le dijo, no lo voy a desaparecer. ¿Por qué? Porque está en mi Constitución, y mi Constitución está encima de la Convención Americana de los Derechos. Mi Constitución está por encima de lo que tu Corte quieras y mandes. Y ahí está el arraigo, ¿no? Quedó la figura del arraigo y está la jurisprudencia. Entonces, así está el sistema de derechos humanos en América Latina. Una cosa es la comisión es la que propone de buena onda, oye, México, haz esto, propone, no condena. No lo hiciste, ahora sí, yo te denuncio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí vas a llevar un juicio. Y México, defiéndete, o Brasil, o Argentina, o Guatemala. Ahí puedes, México, ser escuchado en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un tribunal, es una corte donde hay jueces y partes. La Comisión Interamericana no es un tribunal, es un órgano que hace recomendaciones e integra expedientes para denunciar a los gobiernos ante el tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos. ¿Qué ha derivado estos sistemas? Mencionaban la guerra jurídica, el lawfare que le llaman. Este sistema de las guerras jurídicas, recordemos, se llamaban las fiscalías autónomas. Aquí querían una fiscalía autónoma que sirva al pueblo. Son como vicegobernadores. Después del presidente de la República, ¿quién es uno de los funcionarios públicos más poderosos? El fiscal general de la nación, porque puede llevar a cabo la consignación incluso del presidente de la República. Es muy delicado. ¿Qué ha pasado en Brasil? Que actualmente es una fiscalía autónoma. Aquí en México. Bueno, ¿qué pasó en Brasil? Los fiscales autónomos inventaron ahí, la fiscalía autónoma inventó delitos a Lula para sacarlo de la carrera política. A Dilma Rousseff también la sacaron. Lo que le están haciendo también a Castillo, también las fiscalías autónomas. Es un problema. Ellos los manejan como que la fiscalía autónoma debe ser independiente, autónoma. ¿Pero independiente de quién? Del pueblo. Ellos independientes para seguir otros intereses. ¿Qué pasó en el estado de Veracruz?
crearon fiscalías autónomas, son gobiernos transeccionales. ¿Y qué pasó? Era Winglands, ¿no? Está en el reclusorio. Winglers o Winglands, no sé cómo se llama. ¿Qué pasó? Está en el reclusorio, precisamente crean esas, con palabritas muy bonitas, sofismas, intenciones, autónomos, el poder del pueblo, ahí en las fiscalías autónomas. ¿Cuáles? Son órganos que dejan transaccionalmente para que impidan que le guarden la espalda al que se fue. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Tienen un fiscal que lleva 15 años y el estado de Guanajuato es el estado el más peligroso del país. Entonces, la guerra jurídica la han empleado aquí a través de los amparos, los 450 amparos, lo que es el Tren Maya, y ahora vienen con las acciones de inconstitucionalidad. Son golpes que quieren dar a través de tus fórmulas, ¿no?, que te ofrece la Constitución, pero ya está el descaro que quieren modificar la Constitución a través de una acción de inconstitucionalidad. No pueden, no. Por eso hay que estar haciendo la presión, porque está en contra de la Constitución. La Corte no puede legislar, no es su función legislar, no es poder legislativo, aunque ellos quisieran, pero no pueden legislar, no pueden modificar la Constitución. Bueno, esos son los temas. Reforma judicial. La reforma judicial, para cambiar la forma de elección de ministros, jueces, magistrados, se tendría que modificar la Constitución. Volvemos a lo mismo. Para modificar la forma de integración de un poder, se tiene que ir a una reforma constitucional, donde se va a dar una reforma parcial al Poder Judicial de la Federación, que está en la reforma política electoral. En esa reforma, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es parte del Poder Judicial de la Corte, los van a elegir democráticamente. Lo que se está proponiendo en la reforma política. ¿Perdón? La reforma electoral tiene una partecita de reforma al Poder Judicial de la Federación, que es que los magistrados ya no los van a designar de otra forma, sino democráticamente. Van a presentarse propuestas por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de funcionarios que pueden ser magistrados electorales y se van a votar. Esa ya está en discusión, ya la presentaron. A lo mejor en noviembre o diciembre se va a resolver ese tema. Parece que hay muy buenas posibilidades de que pase esa reforma electoral, que es una reforma pequeña al Poder Judicial de la Federación, lo cual podría abrir por ahí una ventanita, ¿no?, al Poder Judicial de la Federación, pero se necesita una mayoría calificada, que parece que sí se va a lograr para la reforma política electoral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y 17 legislaturas estatales. Bueno, reforma, guerra jurídica. Los amparos. Los amparos. Bueno, los amparos, pues también se requiere una reforma constitucional si se quiere modificar algunos aspectos. Creo que ya la quieren presentar precisamente para que no se propongan textualmente dejar escrito que la Corte no puede modificar la Constitución. Ya lo quieren poner ni a través de amparos, ni a través de acciones de inconstitucionalidad. Quieren no pueda modificar la Corte, la Constitución, ni la estructura constitucional. Creo que también ya lo propuso, creo que un diputado de Morena. ¿Qué otros instrumentos tendría la sociedad? Pues salir a las calles. Las calles creo que es el instrumento que tenemos. No hay otro instrumento jurídico. La concientización, el referendo,
y la presión social, ¿no? Creo que la presión social es el instrumento más importante que tenemos como sociedad. No tenemos instrumentos jurídicos, más que los diputados, senadores, el presidente promuevan las reformas constitucionales y estas pasen ante el Congreso de la Unión y la consulta popular y la movilización social. Son los instrumentos que tenemos. ¿Esto no se podría interpretar como un golpe de Estado administrativo? Así es, un golpe de Estado a la Constitución y un golpe de Estado que se le daría a la Constitución y al Legislativo, porque se va a atribuir facultades y competencias que no le corresponden a la Corte, sino al Poder Legislativo. Precisamente, yo creo que algunos de los ministros de la Corte dijeron, si saben contar, no cuenten conmigo, porque yo no voy a arrancarle las hojas. ¿Por qué? Porque podría implicar una violación a la Constitución y podría haber un juicio político y en determinado caso una violación que ameritaría un proceso penal por estar invadiendo atribuciones. El juicio político lo hace el Congreso. Quien denunciaría es el presidente o cualquier ciudadano que los ministros violaron la Constitución al atribuirse competencias que no están contempladas en la Constitución. Ellos no pueden legislar. Entonces, la sociedad podía denunciarlo. De ahí el temor de algunos ministros de decir, si saben contar, no cuenten conmigo. Y otros más dijeron, esto es abrir la puerta a temas demasiado peligrosos. Entonces, yo creo que están conscientes de que podrían generar un problema serio, grave, y una movilización y juicios penales, desaforarlos y someterlos al proceso penal correspondiente por violar la Constitución. ¿Cómo se pueden modificar a los ministros? Les repito, los ministros son inamovibles, no se pueden, salvo que cometan delitos graves. Delitos graves pueden ser removidos. Ellos tienen nombramientos fijos. Como se podrían remover es a través, otra vez, de la reforma constitucional. Zedillo lo hizo en el 94, desapareció a la Corte. Antes eran 21 ministros y desapareció y quedaron 11 ministros. Eran 4 salas y quedaron 2 salas únicamente. Entonces lo hizo Ernesto Zedillo, pero a través de una reforma constitucional. Volvemos a lo mismo. La estructura del gobierno y del Estado mexicano está en la Constitución y es una Constitución rígida precisamente para que no se esté modificando. En el Pacto por México se modificó la Constitución para alterar el artículo 27 constitucional y algunos otros, 28, para remover la facultad que tenía el Estado en materia de hidrocarburos y electricidad y abrirlo al sector privado. ¿Pero qué implicó esto? De incluso corrupción para algunos diputados y senadores. Hay uno, Lavalle me parece, que está acusado y ya salió otra vez, ya salió porque no era grave, no meritaba prisión preventiva, porque recibió dinero. Estos son delitos de corrupción. Corrompieron al Congreso de la Unión para que alcanzaran una mayoría calificada de poder modificar la Constitución en el artículo 27 y 28. Por lo tanto, es un proceso rígido para modificarla. Ya está Naya, está acusado, este líder del PAN, precisamente de corrupción, y lo está imputando, lo está señalando, el que está Lozoya. Lozoya está en prisión precisamente porque se prestaron a corromper al Congreso de la Unión para una reforma constitucional muy grave, la que dio origen al Pacto por México, y que ha costado mucho poder revertir todas esas consecuencias de la industria eléctrica, por ejemplo, que ha costado mucho. No ha pasado. La Corte también salvó de alguna forma a la industria eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad,
También aquí venimos a advertirlo, que a veces el discurso se queda en el tamborazo o en la frase general, genérica, en el tambor y viva la soberanía. Antes de que se resolviera el tema en el Congreso de la Unión, que resultó adverso porque no pasó la reforma eléctrica, yo les advertí, aquí lo hice patente a algunos líderes que no me hicieron caso, de que la Corte iba a resolver el tema, y efectivamente la Corte, por un pelito de rana calva, salvó la industria eléctrica y quedaron temas volando, quedaron temas muy graves volando, como son las forma de adquirir la energía eléctrica, las subastas que le llaman. Esos temas quedaron volando, no quedó definido el tema si es constitucional o no constitucional la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel, que pretendía salvar a la industria eléctrica, pero preferimos irnos a dar de tamborazos en lugar de ir a tomar la Corte el día que se resolvió ese tema de la ley de la industria eléctrica. Y por un pelito de rana calva se salvó. A lo mejor hubiera sido necesario la misma presión que vamos a hacer el día 22 de noviembre en la Corte. Entonces, es bueno estar empapado de estos temas constitucionales, es bueno estar empapado de lo que se está haciendo en la Corte, porque también la Corte gobierna, es parte del gobierno federal mexicano, es parte de los tres poderes, y también necesita estar la población pendiente de cómo votan todos y cada uno de los ministros, de qué dicen, de los discursos. Creo que es parte de la formación política, que no podemos aislarnos al tamborazo y al discurso barato de ¡viva la soberanía energética! ¡Ay, el tambor! No, señores, yo creo que son necesarios que estos temas se transparenten y que se haga la presión y el movimiento correspondiente. Con esto yo termino. Muchas gracias.